Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos nuestro repaso semanal sobre la evolución de los Blue Chips y el IBEX 35. Esta semana Iberdrola ha conseguido rebotar más de un 4%, lo cual le ha permitido recortar gran parte de lo perdido la semana pasada cuando pillamos a la renta variable tanto europea, norteamericana, incluso en Asia, que se había desplomado literalmente. Era muy normal ver valores con caídas por encima del 6, 8, 10 o 12%, ¿no? Era el pan de cada día, ¿no? Aquí inclusive en España, las grandes caídas en el IBEX 35 lo vimos en el sector eléctrico gasista, pero es que muy pocos hablaron de lo que había sucedido en el mercado continuo. Es que ahí fue un linchamiento total, un linchamiento impresionante, un castigo como no se veía. Los medios de comunicación, chitón, muy pocos espartanos se dieron cuenta de lo que estaban pasando realmente. Aquellos que vieron como la evolución general del mercado continuo se estaba desplomando, fueron los que se pusieron en contacto conmigo. Desgraciadamente yo no tengo una respuesta. ¿Por qué? Puedo saber algún valor en concreto, por qué fue ese castigo mayor que la de resto, pero lo que ocurrió en general en el mercado continuo no tiene una explicación. Desde mi punto de vista lo desconozco, por tanto no podía responder a esa pregunta. Fijaros que eh, estamos en octubre de 2018. Todavía, hoy día, se sigue dando vuelta a lo que ocurrió un día de octubre de 1987, cuando el Dow Jones se desplomó en una sola jornada un 22%. Todavía hoy, fijaros, estamos hablando de que eso sucedió en 1987. Estamos en el 2018. Todavía no se ponen de acuerdo los académicos qué fue lo que provocó aquella caída tan monumental. Pues imaginar que puede saber un simple especulador, inversor, trader, como queréis llamarme. No puedo saberlo, sinceramente. Más allá de algún caso en concreto, de resto no puedo saber por qué se produjo ese castigo tan tremendo que hubo en el mercado continuo y que incluso a principios de esta semana también prosiguió. Lo que sí sé es que por qué el Santander esta semana caía más de un 4%, o por qué incluso otros bancos pues han sufrido el mismo destino, ¿no? Eso sí, algunos la han aguantado mejor que otros, ¿no? Por ejemplo, BBVA, a pesar de cerrar negativo, no ha sufrido, bueno, ha conseguido mantenerse un poco a flote con respecto al castigo recibido por parte del Santander y otros bancos, ¿no? Y es que el jueves llegaba una sentencia judicial que obligaba a la banca a devolver los impuestos de la hipoteca, y esto era el jueves 18. El día 19, a rescate del sector financiero español, aparecía el Tribunal Supremo, paralizando dicha sentencia. No voy a decir si me parece bien o mal. Desde un punto de vista comprendo la intervención del Tribunal Supremo. Desde otro punto de vista, como ciudadano español no comprendo y no comparto esta decisión del Tribunal Supremo. Pero bueno, poco importa y tampoco aquí vamos a tratar temas judiciales. Pero sí que evidentemente desde el punto de vista de inversor, considero que en cierta medida esta intervención del Tribunal Supremo ha permitido que no se desplome literalmente el sector financiero español, que habría producido muchísimo daño entre aquellos que somos inversores, ¿no? En general, muchísimo daño y además a la economía española. El peso que tiene el sector financiero es muy importante y en cierta medida, como digo, puedo comprenderlo, aunque como ciudadano español reconozco que esto es pura manipulación de los mercados, ¿no? Y que la banca al final siempre gana. Pero es que siempre ha sido así, tampoco nos vayamos a engañar. Y donde hay tanto peso de dicho sector, como es por ejemplo el caso español, pues ¿qué os voy a decir? Si es que hay que protegerlo, aunque nos duela algunas decisiones. Que nos duela, ya digo, como ciudadano, no comparto la decisión del Tribunal Supremo para realizar esta sentencia, pero como inversor sí lo comprendo. Bien, pues más allá
de estos dime y diretes, que tampoco aquí esto no es un, un canal donde vamos a hablar sobre sentencias judiciales, si nos gusta o no nos gusta, pues bueno, realmente pues eso ha sido lo que ha provocado ese tsunami esta semana dentro del sector financiero, como digo, que bueno, ha sido a final de semana, aunque no obstante, pues hemos visto subidas generalizadas en la renta variable europea, que también pues obviamente pues ha permitido pues dar cierta burbuja de oxígeno a muchos valores, inclusive pues españoles. Así que tono mixto para nuestro blue chip, el IBEX 35 finalmente consigue que lo que podría haber sido una debacle, una caída bastante fuerte esta semana, gracias a la intervención del Tribunal Supremo, pues simplemente haya cedido un 0,11%. No obstante, viendo la velita que tenemos aquí, esto es lo que yo llamo un viaje de ida a vuelta, de más a menos, ya que llegó a marcar un máximo semanal en los 9.140 hasta caer finalmente por debajo de los 8.800 puntos, de los cuales pues algunos dudaban que llegaríamos a ver los 8.800 puntos. O sea, aquí no se trata de ser optimista o ser pesimista. Se trata pues que si tenemos un objetivo teórico por ruptura de un movimiento lateral, gráfico diario, pues bueno, está ahí, que como siempre digo, que no necesariamente el precio vaya a buscar esos objetivos teóricos que trazamos por ruptura de patrones chartistas. Que a veces sí irán, a veces incluso se superarán y otras veces pues que dirá el precio ¿y para qué voy ahí al objetivo teórico? ¿O para qué voy ahí a ese objetivo teórico mínimo? Como siempre hablan los analistas técnicos. Yo ya sabéis que eso de objetivo teórico mínimo, lo de mínimo a mí yo siempre lo dejo apartado, a mí no me gusta porque nos lleva a engaños. Porque, como siempre digo, mucha gente que piensa que cuando se da un objetivo, que yo lo veo muy bien, un analista técnico te diga, bueno, yo tengo un objetivo en tal, porque se ha producido tal ruptura, esto, lo otro, o por lo que sea, tal patrón, pues me dice que va a ir arriba, abajo, hasta tal nivel. Pero es mínimo. Esto nos lleva a creer que realmente el precio, como nos han dicho que es mínimo, va a alcanzar ese objetivo. Y muchas veces nos vamos a encontrar que no llegará al objetivo que se ha trazado. Por eso yo estoy muy en contra de utilizar el término mínimo. Yo hablo de objetivo teórico, pero no añado mínimo, porque estamos un poco, hay mucha gente que se cree directamente que cuando te dice, si yo digo 8.800 no estoy diciendo realmente que tenga que ir, va a ir porque tengo un objetivo, pero yo no lo sé si la alcanzará o no, como siempre digo, yo no tengo ni idea. Yo cuando abro una posición larga o corta, como bien sabéis soy de intradía, un trade intradía, por llamarle trade intradía, más bien me considero un especulador. Yo no sé si el precio se va a mover a mi favor. No tengo ni puñetera idea. Por tanto, es algo que intento siempre pues inculcar a todos los que veis este vídeo, que muchos estaréis de acuerdo y otros pues desde luego diréis, lo que diga me traes un poco sin cuidado, ¿no? Cada uno tiene luego su libro de petete, ¿no? Pero bien, se ha alcanzado esos 8.800 y en concreto llegó a marcar un nuevo mínimo anual en los 8.768 puntos. Con lo cual, pues tenemos ese nuevo mínimo que lo que hace, ni más ni menos, pues es proseguir ya la tendencia que tenemos en el corto plazo, que es bajista. La teníamos en el medio plazo y la seguimos teniendo en el corto plazo. Por tanto, la situación sigue siendo bastante complicada. Yo me doy por satisfecho porque se ha conseguido alcanzar los 8.800 puntos, que era lo que yo deseaba, no es que compartiera, pero sí que me gusta que si estoy marcando un objetivo en uno de mis vídeos, aunque por dentro me gustaría que no llegara, porque sé lo que significa. Si llega a un objetivo bajista, hay muchos valores de renta variable española que obviamente van a tener que caer. Pero desgraciadamente no puedo decir este va a subir y el otro va a bajar. No, si cuando un índice cae se va a llevar a muchos valores a la baja y si sube, pues muchos valores, si tú te pones corto y el IBEX está subiendo, muchos valores los vamos a ver subiendo y por tanto las probabilidades de acertar van a ser bastante reducidas. Así que bueno, de momento, como ya he comentado la semana pasada, se había perdido 61,8% de Fibonacci. Las probabilidades se inclinan más por una visita por debajo de ese nivel hacia el punto de arranque de este movimiento alcista, siempre aplicando lo que nos dice los retrocesos de Fibonacci, no porque digo se lo haya inventado, esto es algo que está ahí, que nos inculcan todos los que hemos estudiado los retrocesos, los impulsos de Fibonacci, nos indican que por debajo del 61,8%
las probabilidades se inclinan por una vuelta. Esto no significa que tenga que llegar a los 7.579. No obstante, yo, como ya he dicho y he manifestado y también he compartido, incluso algunos en su momento, y a que algunos vieron como una especie de guiño a los bajistas, dije que los 8.800 era para mí mi objetivo teórico por ruptura de movimiento lateral, en el que se estuvo moviendo el IBEX este verano, pero que la posibilidad de visitar 8.500, 8.600 estaba sobre la mesa y por tanto yo sí apoyaba a estos pesimistas. La opción está ahí sobre la mesa. Es para mí la zona más importante de soporte. Si podéis observar este gráfico semanal, es una zona muy, muy, muy importante. Fijaros, sobre todo este tramo, lo bien que funciona como zona de soporte, esos 8.556 puntos. Con lo cual, no podéis descartarlo para nada. Llegar a los 7.580 puntos, el punto más bajo de este impulso alcista. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Yo ahora mismo no tengo digamos, un objetivo que me indique que realmente se va a ir a este nivel, a excepción de lo que me diría Fibonacci. Por Fibonacci sé que las probabilidades se inclinan, pero antes vamos a ver, porque se puede detener esta zona a 8.500 puntos. Por debajo de 8.500 puntos, ahí sí que voy a empezar a creer en la posibilidad de ver esa zona de los 7.580 puntos. Ahí sí que ya me voy a empezar a barajar esa posibilidad, pero mientras permanezca por encima de 8.500, no. Así de claro. Vamos a ver el gráfico diario. Gráfico diario, pues aquí tenemos ese movimiento lateral en el que he estado, cuando se produjo la ruptura, esa vuelta a nube, caída, este fue el rebote que vino de la mano de la banca italiana y la misma banca italiana pues fue la que luego se vino abajo cuando pues realmente hubo ese tú a tú entre Bruselas y el gobierno italiano, ¿no? Con lo cual pues es situación bastante complicada y que obviamente pues yo ya marcaba la posibilidad de irse a esa zona que estaba mencionando de los 8.800 puntos y que aquí podéis ver los 8.830 puntos, punto arriba, punto abajo, así un poquito, con lo cual para mí la idea ya no era 8.830 sino 8.800 que siempre he estado defendiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me doy por satisfecho porque hemos conseguido alcanzar el objetivo que yo propuse en su momento por la ruptura de este movimiento lateral. Y aunque fue duro y sé que más de uno se estuvo por ahí en ciertos foros, estuvo criticándome cuando se produjo este rebote, ya lo dije, cuidadito que es un rebote porque viene de Italia. Y en cuanto se acabe el rebote, y sobre todo por los bancos, que los bancos no van a durar eternamente esos rebotes, si no vienen acompañados de otros sectores, cuidadito, porque Italia, como venía ya comentando, nos va a dar jornadas memorables. Por no hablar de nuestro gran amigo Donald Trump, que es un peligro cuando tiene el móvil y empieza con Twitter a mandar esos tweets tan peligrosos, ¿eh? Madre mía. Que se lo digan a los alemanes cuando se le ocurre decir, vamos a poner un arancel aquí al sector del automóvil. Y Alemania hizo ¡crack! Se vino abajo. La verdad es que Europa está en una situación bastante complicada entre los líos políticos, que si el Brexit, que si la extrema derecha surgiendo por doquier, por todo Centro Europa, obviamente anti-europeos, en contra de la moneda única, el euro, pues evidentemente la situación no es para ser muy optimista. Pero como ya sabéis, soy escéptico y prefiero escuchar tanto optimistas como pesimistas, pero no inclinarme por ninguno de ellos, a no ser en un momento determinado, porque mi escepticismo me haga creer que hay más probabilidad de que un bando u otro puedan estar más acertados. Pero como siempre digo, es una opinión personal y yo muchas veces me equivoco y por tanto pues saber quién tiene razón es bastante difícil. Siempre lo vamos a saber una vez que han sucedido las cosas, ¿no? Desgraciadamente no podemos saber lo que puede ocurrir en el futuro. Así que bueno, pues como veíamos esa es la situación que tenemos aquí. Tenemos la vela que se produjo en la sesión del viernes. Ahí la vemos, esta vela. Esta vela que sería una vela de onda alta. Es una vela de indecisión. Realmente fue la jornada. Fijaros que es que se vino abajo. Que es que en ese mismo viernes, viernes 19, se marcó el mínimo. En ese nuevo mínimo anual, 8.768, donde se produjo finalmente pues ese rebote. Gracias, pues obviamente, sobre todo esa digamos, bolsa
de oxígeno que le llegó al sector financiero y que permitió pues que no fuera una situación más complicada, porque un cierre por debajo de 8.800 puntos, uy, 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 cómo estaba la situación y con el sector bancario, hay una situación totalmente sin saber lo que se les venía encima y que podía ser muy peligrosa, pues obviamente invitaba a ser bastante y pesimista, hay que reconocerlo, que las posibilidades de, como he mencionado anteriormente, 8.500 están sobre la mesa y obviamente no se pueden descartar para nada, para nada. Obviamente, como he dicho anteriormente, tanto en el medio como en el corto plazo estamos bajistas y de luego aquí no hay cambio. Para pensar aquí la posibilidad de un cambio de tendencia al corto plazo vamos a necesitar pues un auténtico milagro. Hoy por hoy no se ve ningún tipo de señal que nos pueda hacer creer que vamos a ver un cambio repentino, ¿no? Y la incertidumbre va a seguir estando en el mercado. Por tanto, como decía, IBEX 35 pierde un 0,11% y este 2018 a fecha hoy 20 de octubre, aunque bueno, cierre de ayer 19 de octubre, pues se deja caer un 11,47% y el IBEX ajustado a dividendos un 8,68%. Ya veíamos anteriormente, habíamos estado viendo, vamos a ver el gráfico del IBEX ajustado a dividendos. Ya os anunciaba que perder la cota de esos 25.145 iba a ser problemático y lo perdimos la semana pasada. Ya anunciaba y fijaros, se produce aquí un pullback hacia la zona de antiguo soporte, esos 25.145 que ahora serían resistencia y abajo. Y gracias a la intervención del Tribunal Supremo, si no habría cerrado en mínimos, ¿no?, de la semana. Así que mucho cuidadito que la cosa no está tranquila para nada. Sobre todo, mucho cuidado si estáis pensando en comprar acciones de bancos. Hasta que no se vea un poco de claridad, mejor absteneros. Y también los que estéis pensando en abrir cortos, cuidadito, cuidadito que mirar ahora los que abrieron corto el jueves, qué susto tendrán encima. Qué susto tendrá. Vamos a ver el Banco Santander. Banco Santander se deja un 4,41%. Ya como veíamos con estos círculos, tenemos una serie de máximos descendentes y siguiendo pues algunos dogmas como calado doblado que siempre nos dice que en una tendencia bajista lo que nos tiene que importar es la evolución de los máximos que son descendentes. No mira tanto los mínimos, pero siguiendo la teoría de Charles Henry Down, que es el padre del análisis técnico y que fue el primer editor de ese maravilloso periódico que se llama el Wall Street Journal, posiblemente el periódico financiero más famoso del mundo, pues obviamente decía que había que estar atentos a la secuencia de máximos y mínimos. En este caso, no solamente tenemos los máximos descendentes, sino además los mínimos descendentes, que a algunos le hacía bastante gracia, comentaban, y que curiosamente, pues finalmente hemos visto cómo esta secuencia continúa, ¿no? Y lo hemos visto sobre todo en el IBEX 35, que alguno decía, uy, 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 es que Diego muy pesimista, 8.800 no va a llegar. Vale, pues finalmente ha llegado, ¿no? Fijaros aquí el peor escenario que ya vaticinaba meses atrás, y como vengo comentando, para mí la posibilidad de visitar los 4 euros no era probable sin la intervención de Wall Street. Yo no creía que la situación, claro, por aquel tiempo ni siquiera pensábamos en la posibilidad. Principios de año es que nadie creía en una guerra comercial, esa posibilidad surgió luego después, con lo cual pues obviamente hemos estado viendo otras situaciones, ¿no? Hemos estado viendo la situación en Italia, como la extrema derecha pues está ahí gobernando Italia, o en otros países donde está ahora mismo con bastante peso, donde en Alemania es ahora mismo la tercera fuerza política, en otros como en Hungría dominan, ¿no? El gobierno es de ideología de derechas, de extrema derecha, por tanto, pues una situación bastante complicada y que, bueno, son circunstancias que van saliendo y por tanto nos pueden hacer pensar que, bueno, escenarios que teníamos, como en mi caso, de ver un Santander a los 4 euros, venía de la mano de Wall Street y hemos visto que no necesariamente ha sido fundamental la intervención de esta, ¿no? Para ver al Santander marcando un nuevo mínimo anual esta misma semana en los 4,03 euros, ¿no? Con lo cual, pues vemos una situación complicada, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pues está ahora en la zona más importante, esa zona de soporte, 3,93, 4,03, zona importantísima de soporte, y aquí donde realmente se la va a jugar, ¿no? Aquí ya sabéis que aquí se alcanzaron dos objetivos por ruptura también de movimiento lateral. Esto es algo muy habitual, que hay muchísimos valores que tienen una tendencia alcista, luego hacen un techo de forma lateral y luego se produce la ruptura, ¿no? Bien,
Pues como decía, perder esta zona de los 4 euros puede ser muy problemática. Puede ser el hundimiento del IBEX 35, porque esto abre puertas a visitas que nos podrían llevar a esa zona de mínimo de 2016. Estamos hablando de por debajo de los 3 euros, sobre 2,80, 2,80, 2,90. Menuda caída, ¿eh? Menuda caída. Aquí se la juega, aquí se la está jugando. Obviamente tendríamos algún nivel intermedio que podría estar alrededor de los 3,40, que podría actuar perfectamente como zona de soporte. Pero ya aquí, si tenemos que poner las probabilidades, perder la zona en 4 euros se nos puede llevar a los 2,80, ¿no? Pero como siempre digo, vamos a ir paso a paso. A mí esto de poner objetivos bastante alocados sin tener muy en cuenta otros niveles importantes, y sobre todo cuando no tenemos un patrón chartista que nos diga que se va a venir directamente a los 2,80. Me parece pues como decir que el Santander pues de aquí a diciembre va a subir a los 10 euros. ¿En base a qué? En base a nada, ¿no? Esto queda muy bien para algunos analistas, sacarse ciertos objetivos que no sabemos de dónde proceden, pero yo evidentemente cuando no tengo un precio chartista que me diga hacia dónde pueda ir realmente el precio, pues tengo que tener muy en consideración que hay una serie de soportes de resistencia que pueden actuar perfectamente y evitar pues esos objetivos que tanto suelen gustar ahí, que normalmente pues la gente se queda muy pegada a la pantalla y rápidamente, hostia, que están diciendo que tiene un potencial un 30% al alza o a la baja, pero ¿en base a qué? Que es lo que nunca me queda muy claro. Y bueno, por lo de análisis fundamental, porque esto a fin de cuentas estos no saben qué decir ya. Estos son muchas veces como nuestros analistas técnicos, como algunos, ¿no? Se ponen a lanzar objetivos a lo tonto, ¿no? Porque realmente nunca nos acaban de convencer, ¿no? Y a lo mejor un analista fundamental dice una cosa, el otro dice otra, pasa mucho en el mundillo, y algunas veces son objetivos bastante alocados, disparatados, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado antes de pensar en los 2,80, pero sí que es un escenario que puede empezar a cobrar vida si empezamos a ver al Banco Santander perder, sobre todo esta zona tan importante de los 4 euros, pero insisto, hay zonas como por ejemplo los 3,40 que podría ser una zona de soporte bastante viable, ¿no? Sin tener que llegar a los 2,80. 2,80 sería el peor de los escenarios. Como el peor de los escenarios a principios de este 2018, como bien sabéis, y ya hablamos en el 2017, cuando empezó a moverse este movimiento lateral, pues ya hablaba que el peor escenario era los 4 euros. Y finalmente, fijaros cómo se ha cumplido. 4,03 esta misma semana, nuevo mínimo anual. Ojo, si esto pudo ocurrir y parecía un auténtico disparate cuando yo lo decía, pues imaginar qué podría llegar a ocurrir. Pero no obstante, ya os digo, vamos a ir paso a paso, vamos a dejarnos de objetivos ambiciosos, que en Estados Unidos, como decía la semana pasada, hablaban de los 40.000 puntos. Ah, no, es que esta corrección viene muy bien porque ahora nos vamos directo a los 40.000. Ah, que nos vamos directo. ¿Y eso? Decidme, ¿en base a qué se va a ir Dow Jones a los 40.000 puntos? Bueno, es que se escuchan muchas gilipolleces. Es que esto de los 40.000 puntos es algo que se lleva hablando años y años en Estados Unidos. Se ha llegado a escribir hasta libros del Dow Jones que anunciaban algunos expertos por análisis fundamental que el Dow Jones lo veríamos en los 40.000 puntos. Vamos, pues todavía no hemos llegado, ¿no? Y me parece un auténtico disparate. Por tanto, un disparate me parece hablar de 2,80, aunque sí hay que tenerlo sobre un escenario hipotético, un escenario nefasto. Siempre hay que pensar en diferentes escenarios, tanto al alza como a la baja. Aunque sean poco probables, hay que tenerlos. Pero otra cosa es que pensemos en que yo voy a abrir corto, voy a mantener mi posición corta si estoy corto en el Santander, pensando de que, como Diego ha dicho, que puede ser los 2,80, pero es que hay que tenerlo en cuenta. Hay que caer los 4 y luego tendríamos sobre esta zona 3,40, otra zona. Hay que ir paso a paso. Vosotros no os dejéis llevar. Bueno, ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo pasito a pasito y vamos a ver, porque el mercado está de una forma que desde luego sí que obviamente la tendencia queda más que clara. Del Santander no hay que ser muy espabilado, ¿no? Para darse cuenta que la tendencia que tiene es bajista y por tanto, mientras siga siendo bajista, lo que hay que buscar son señales para entrar corto o bien para aumentar nuestra posición corta. No obstante, ahora si alguien me dice, ¿es un buen momento para posicionarte corto en Santander? Yo te diría no. Si alguien me dice, ¿es un buen momento para posicionarse largo en el Santander? Pues oye, a no ser que te la quieras jugar a cara cruz, yo no veo explicación para posicionarme largo. No le veo. ¿Se puede producir un rebote? Claro, puede producirse un rebote, irse en torno a los 4,95 euros. Podría producirse.
pero todo vamos a esperar porque por análisis técnico nunca vamos a entrar los primeros. Digamos que los primeros que van a entrar siempre son aquellos que básicamente tienen una información privilegiada, como cierto ministro del gobierno español, que incluso teniendo información privilegiada va y pierde dinero, va y pierde dinero, pero esto solamente pasa en España. Estos casos es que ya es la rehostia, ¿no? Pero, como digo, esto tanto por análisis fundamental como por análisis técnico siempre se dice que obviamente los primeros que van a entrar en un valor son aquellos que tienen información privilegiada o alguno que por casualidad pues decide posicionarse largo y da la campanada a lo mejor, pero básicamente para análisis técnico nunca vamos a entrar los primeros, vamos a entrar cuando ya empecemos a ver una evolución del precio, bien sea al alza o a la baja, pero nunca entraremos los primeros, ni para posicionarnos cortos ni para posicionarnos largos. Eso sí, los que tienen una bola de cristal, esos sí que entran, vamos, inmediatamente, ¿no? Si esta próxima semana vemos un rebote, seguramente habrá más de uno diciendo, yo es que ya vi que aquí había una señal para entrar largo en los 4 euros, ¿no? Bueno, que estemos en zona de soporte no significa que se tenga que producir. Puede producirse el rebote o puede caer, desde luego, una zona muy importante donde a lo mejor pues algún trader de swing trading podría intentar buscar algo si tiene, aparte de que estamos en zona de soporte, más señales que le inviten a posicionarse largo. Pero para el resto me parece un auténtico disparate. Bien, vamos a ver el gráfico diario. Bueno, pues ahí lo tenemos ese nuevo mínimo. Aquí fijaros como también ya se la puñeta. Si hay algo que me jode siempre Visual Chart, que siempre se están moviendo los puñeteros líneas, ¿eh? Joder, cómo me revienta todo esto, ¿eh? Y eso que no se todavía no ha habido ningún reparto de dividendos. Cuando se produce un reparto de dividendos se puede entender, ¿no? Se ajusta el gráfico automáticamente y la línea pues producen ciertas modificaciones. Pero esto es uno de los fallos que me desespera, ¿no? Que tengo estas continuamente a veces. A pesar de que grabas el proyecto, pero algunas veces se te cambia la línea, ¿no? Y aquí, bueno, pues vemos esa secuencia. Es que perfectamente podéis ver, con esta directriz ya nos está mostrando de febrero, fijaros, la caída que tiene y con este nuevo mínimo de esta semana, pues estamos viendo que inclusive en el corto plazo estamos viendo esa evolución. Hay que tenerlo en cuenta que estamos bajistas. Vamos a ver Santander. Santander, pues que diga, perdón, BBVA, tenemos ese movimiento bajista dentro de un canal bajista, valga la redundancia, como estamos viendo aquí, con una secuencia máximo, mínimo descendente, se produce aquí en primera ruptura, aquí tenemos ya ajustado a dividendo, ese precio que está en los 4.32, que sería el objetivo teórico por ruptura del canal bajista, aunque como ya os vengo diciendo, en este tipo de canales tampoco nos interesa mucho lo de trazar, bueno, podemos tener como siempre como una referencia, pero realmente la ruptura se produce en un canal bajista, cuando hay una ruptura bajista, es simplemente una aceleración de la corrección que pueda estar teniendo pues un valor, en este caso BBVA, pero no significa mucho más. Ya sabemos de por sí que esto obviamente es bajista y aquí en BBVA hay que estar corto, ¿no? Con lo cual pues un poco lo único que nos sirve es para tener una idea. No obstante, aquí la zona más importante que tenemos sería la zona 456, 472. Como vemos, también aquí en este caso BBVA pues también tenemos ahí marcado esa zona de mínimos en los 5 euros, donde está aguantando. Perder los 5 euros sería bueno, pues abriría ya las puertas para buscar los 4.56, 4.72. Aquí como estamos viendo, esa vela de indecisión, esa vela de onda alta, que estamos justamente en zona de soporte y se puede producir pues quizás un rebote que le lleve a buscar la resistencia del canal. No obstante, aquí yo no invito a nadie a que se posicione largo, a no ser que intentéis algo de swing trading, que son operativas que son de unos pocos días, no suele durar más de 5 días. Bueno, pues si aquí tienen argumentos yo para probar, vale, estupendo. Quizás a mí sobre la zona de 5.60, 5.70, vamos a ver en concreto. Me gusta ese pico. Bueno, ese pico es el máximo de semana, ¿verdad? Sí, el máximo de semana. Estaríamos a ver que mira chuleta. 5.02, no, no, no. 5.41, sí. No, tampoco, no. Perdón, que estamos hablando de gráfico semanal, cojones. Ya estoy lío con el gráfico diario. Ahí, vamos a ver, 5.67 y medio, 5.68. 5.68 quizás podría ser interesante. ¿Basándome en qué? Un poquito. Bueno, imaginar que el precio esta semana entrante empieza a moverse hacia arriba, ¿vale? Y tenemos un cierre por encima de esta cresta. Aquí podríamos tener, me permite un poco quitarlo. Bueno, ya sabéis que para el próximo vídeo estas líneas punteadas que suelo hacer normalmente yo son niveles de objetivo. Vale. Bien, mirad, aquí tenemos un valle, cresta,
valle. Si el precio se va hacia arriba, tenemos un cierre semanal por encima de esta cresta, tendríamos una confirmación de ¿qué? Doble suelo. Y aquí pues podríamos buscar la ruptura del canal alcista, bajista, perdón. Los canales bajistas, teóricamente, según las probabilidades, la ruptura debería producirse al alza. No obstante, estamos hablando de probabilidades, no certeza, es decir, no nos garantiza 100%. Cuando no se produce la ruptura alcista, porque se va a producir pues la ruptura bajista, que a fin de cuentas, como he dicho anteriormente, realmente es que la aceleración de la tendencia bajista pues ha aumentado, ni más ni menos. Tampoco es nada, no es ningún secreto, ¿no? Por tanto, no nos interesa tanto. Sí que nos interesa más la ruptura alcista, que eso sí que son ya señales conforme a lo que nos dicen los cánones del análisis técnico y hacia donde se inclinarían las probabilidades. Por tanto, si aquí tuviéramos una confirmación, un cierre semanal, pues podríamos aspirar a buscar un objetivo por ese doble suelo que en caso obviamente nos llevaría a una ruptura del canal bajista, podríamos luego buscar otro objetivo alcista basándonos en la ruptura de dicho canal, con lo cual sería bastante interesante. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que ocurre las próximas semanas y ya si tenemos esa confirmación, pues seré yo el primero que os diga, bueno, pues ya tenemos confirmado ese doble suelo cuya confirmación nos permitiría abrir posición larga en BBVA. Mientras tanto, pues obviamente esto nos invita a abrir posiciones largas, no ser algo de swing trading, de intentar buscar desde soporte pues una visita a la zona de resistencia, pero siempre que tengáis más argumentos que simplemente el hecho de que haya tanteado el soporte y de ahí se haya producido pues un leve rebote de mínimos. Vamos a ver el gráfico diario. Aquí queda, ¿veis? Lo que veíamos. Valle, cresta, valle. Podría ser un posible doble suelo mientras no tengamos confirmación, es decir, un cierre diario, por ejemplo, aquí que lo estamos viendo en gráfico diario, un gráfico semanal, pues no tenemos nada. Es una posibilidad, un escenario, pero no tenemos nada, con lo cual no vayáis ya a envalentonar y a poneros todos como locos. Esto, como digo, esto es para profesionales de swing trading y poco más, y siempre pues buscando argumentos que les inviten a abrir posición larga. El resto vamos a esperar la confirmación. Como he dicho anteriormente, por análisis técnico nunca vamos a entrar en mínimos cuando nos ponemos largos. Eso es una churra o es que tenemos de una información que nos han soplado al oído de que puede producirse pues algún tipo de rebote o de que finalmente pueda transformarse pues una tendencia de medio plazo alcista o luego incluso en el largo plazo. Pero como no tenemos esa información privilegiada, vamos a esperar que sean otros los que empiecen a mover un poco ficha, a ver lo que ocurre. Vámonos a ver Iberdrola, ganador esta semana, ha subido un 4,63%. Vale, está bien. Lo que nuevamente le ha permitido recuperarse y esta semana pues ya nuevamente este 2018 está en verde con una apreciación de un 2,15% ajustado a dividendo. Bien, pues como mencionaba anteriormente, el 24 de octubre presenta resultados, así que habrá que estar muy atentos. Muy buena remontada, que como mencionaba anteriormente al principio del vídeo, le ha permitido recuperar gran parte de lo perdido. Respuesta bastante interesante desde ese nivel de soporte, 5,95, 6 euros, muy bien, vamos a ver si aguanta. Si es capaz de mantener este ritmo, pues lo que debería hacer es buscar la resistencia del canal lateral en el que se encuentra inmerso. Buscar e irse a buscar esa zona 675, 680. Esto es lo que debería hacer. No obstante, vamos a ver si estas directrices que tenemos aquí, que fueron rotas a la baja, actúan como resistencia dinámica. Aquí ya en su momento acordaros que estuvimos viendo cómo el precio se estuvo moviendo entre ambas directrices. Una actuando como soporte dinámico y otra como resistencia dinámica, ¿no? Vamos a ver qué efecto puede ocasionar aquí en Iberdrola, puesto que la primera la tenemos ahí un poquito por encima de 640 y la segunda pues prácticamente ya está casi en nivel de resistencia. Vamos a ver lo que ocurre. De momento lo que tenemos aquí, podríamos hablar, pues si alguno me dijera, bueno, ¿qué tipo de pauta puede ser? Pues bueno, pues podríamos hablar de una línea penetrante. No es que sea muy idílica, pero es una pauta de cambio de tendencia de bajista a alcista. No obstante, como mencionaba en el anterior vídeo, hay que estar muy pendiente de no perder sobre todo esa zona de 6,595, porque obviamente esto invita, como ya comentaba, si estamos en resistencia y no hay un fallo bajista, lo normal es que fuera a buscar el soporte, los 5,60,
Si no se alcanza es porque hay un fallo bajista, que es lo que se ha producido esta semana, pero que de momento esto es simplemente un rebote y vamos a ver si continúa. Y de los alcistas demuestran que los bajistas han perdido una gran oportunidad y nos vamos nuevamente a atacar esa zona 6.75, 6.80. Vamos a verlo en gráfico diario. Aquí lo tenemos. Fijaros cómo justamente la primera señal importante que puede venir y que pueda adelantarse a esa posibilidad de irnos al alza de la resistencia del lateral vendría con la ruptura de la directriz bajista que tenemos aquí en gráfico diario, de justamente el viernes ahí se para. Ahí se para. Justamente ahí la tenemos y con una media móvil de medio plazo que está ahí actuando como resistencia dinámica y que también actúa aquí. Fijaros este tramo cómo actúa como soporte dinámico y ahora está como resistencia. Yo creo que su ruptura por encima, no termino de verlo muy bien, pero yo creo que sobre los 6.31, 6.31 o 6.32, prácticamente podríamos decir que aquí tendríamos una señal para abrir posición larga de corto plazo, intentar buscar en gráfico semanal esa zona sobre los 6.75, 6.80. Pero como digo, vamos a necesitar gráfico diario, un cierre diario y a ser posible lo más cerca del máximo intradiario para abrir posición larga por ruptura de directriz bajista. Romperíamos también esa resistencia dinámica que ahora mismo la media móvil de medio plazo y podríamos intentar buscar, como he dicho, pues la resistencia del canal horizontal, lo cual dejaría en evidencia que aquí se ha producido un fallo bajista al no conseguir llevar el precio hacia la zona de soporte. Esto es algo muy habitual y por eso se recomienda a aquellos que normalmente son inversores en mucha experiencia no entrar en movimientos laterales, ya que los movimientos laterales se producen muchos fallos tanto alcistas como bajistas. Vámonos a Inditex. Inditex que no termina de levantar cabeza, ha perdido un 0,16%, este 2018 se deja un 14,92%. Fijaros que llegó a hacer una gran remontada hasta que aquí hubo una recomendación negativa para Inditex que marcaba un objetivo teórico, según esta gente, Morgan Stanley en los 21 euros, ¿no? JP Morgan se tiraba de los pelos diciendo ¡ah, esto es una locura! ¡21 euros no! ¡33 euros! Claro, es que JP Morgan, su recomendación era comprar con objetivo sobreponderar. Técnicamente fue la señal que dieron en los 33 euros. Sin embargo, pues ahí teníamos a Morgan Stanley diciendo que no, según ellos 21 euros. Como os dais cuenta, fijaros, por análisis fundamental, uno a los 21 y el otro a los 33 euros. Es verdad que los 33 euros era asequible hasta que Morgan Stanley pues la jodió todo y la fastidió directamente. Y aquí estamos viendo cómo la situación se está complicando. Perder la zona de 24 euros puede ser un auténtico desastre que, como ya dije, los 21 euros estaría garantizado alcanzarlo, pero no los 21. Yo pienso que esto se puede ir en torno a los 20, 19 y medio. 20, 19 y medio, fijaros lo que estoy diciendo, con lo cual sería un durísimo castigo perder esta zona 23.70, 24.45. Mucho cuidado que perderlo, estamos abriendo la caja de Pandora, como los 4 euros en el Santander. Estamos abriendo la caja de Pandora y sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda. Hay que tener mucho cuidado. Cuidadito aquí con abrir posición larga. Es una zona bastante fiable, desde luego como podemos observar, pero eso no significa que lo tengamos todo ganado, ¿eh? Que si abrimos posición larga, lo vamos a ir hacia arriba, que claro, si se produjera ese rebote, podríamos intentar buscar los 29 euros, en concreto esa zona de los 28,80, 29 euros, sería zona de resistencia, pero vamos a tener cuidado porque de momento esto nos invita a ser muy optimistas y hay que tener muchísimo cuidado con índices, ahora mismo está ahí como está. Vamos a ver un gráfico diario, bueno, pues esta es la situación que estamos viendo, como, fijaros, esta directriz que viene de medio plazo. Fijaros cómo está actuando. Aquí lo vemos como soporte dinámico y luego posteriormente como resistencia dinámica. Por eso, fijaros dónde estamos, la sesión del viernes. Mucho cuidado porque hay que calmarse un poquito. Aquí todo lo que no sea recuperar en torno a los 26 euros no nos puede hacer pensar en posibilidades de un rebote que nos puedan conducir en gráfico semanal, como podemos ver, esa zona de los 28,80, 29 euros. Así que muchísimo cuidado con lo que hacéis, abriendo posiciones largas, anticipándose ante un posible escenario idílico que penséis vosotros sacado de la manga, porque simplemente estamos en zona de soporte. Necesitamos más argumentos. Es teniendo 40.000 argumentos
y nos equivocamos, pues imaginar simplemente por el hecho de que el precio ha llegado a un soporte o porque ha llegado a una resistencia nos ponemos cortos. Los soportes y la resistencia, cuando un bando u otro deciden romperlos, lo rompen con una facilidad pasmosa. Yo desde luego estoy muy en contra de que se intente enseñar a la gente de que los soportes y la resistencia son como una línea inexpugnable que no puede ser nunca superada. En la Segunda Guerra Mundial los franceses se atrincheraron detrás de su inexpugnable línea Maginot y los alemanes buscaron un resquicio para franquearlos y derrumbar al que por aquel entonces era considerado el ejército terrestre más poderoso del mundo, el francés. En menos de un mes. Se protegieron ahí en su línea Maginot y lo franquearon por los Países Bajos, los alemanes. Así que mucho cuidado, no pensáis, que digo, es una de esas grandes tonterías que se repiten continuamente, de en soporte abrimos posición larga o cerramos posición corta si veníamos cortos, y en resistencia abrimos corto o bien cerramos las posiciones largas. Me parece un auténtico disparate, que puedo entenderlo cuando a un chaval novato se le intenta dar unas pocas explicaciones de la importancia que puede tener un soporte en resistencia, pero insisto, no son el santo grial para nada, ¿eh? Eso es tan estúpido como las medias móviles. Con las medias móviles no conozco a nadie que pueda ganar dinero. Es estúpido. Os van a presentar gráficos con una tendencia impresionante. Si aquí yo pusiera medias móviles índices, me estarían dando por delante, por detrás y por los lados. Pero claro, este no es el gráfico que me van a sacar en un curso de análisis técnico, en un libro de análisis técnico. Me van a mostrar un super gráfico acojonante con una tendencia alcista y vamos, impresionante de libro para enmarcarlo, o viceversa. Un valor bajista como una catedral, como puede ser por ejemplo día, donde claro, ahí las medias móviles, claro, sí es que la tendencia es increíble. Pero sacármelo aquí, sacármelo por ejemplo en Santander, BBVA, sobre todo cuando estaba en zonas laterales durante bastantes meses, sacarme las medias móviles. A ver si ya, incluso con la calle que tiene actualmente, a ver si funcionan tanto, como dice. Incluso con las medias móviles, de por sí, hay que buscarse gráficos que tengan una tendencia invidiable, bien sea alcista o bajista. Pero es que además hay que tener muy en cuenta que las medias móviles siempre nos van a dar señales tardías, tanto para entrar como para salir. Que a veces no sabes, conforme entras puede tener un subidón impresionante, pero cuando te dan la señal de salir, pues lo que hayas podido ganar lo has perdido. Claro, que eso te dirá, bueno, tú ya para salir te buscas otro argumento. Ah, me tengo que buscar otro argumento, que no sea un cruce de media. Entonces para entrar sí, pero para salir no. Porque cuando fallan, tengo que buscar otro, digamos, otras señales. Pero cuando acierta, me muestra un gráfico idílico siguiendo justamente esas señales de entrada y de salida, pues oye, todo es maravilloso. Cojones. ¿Y cómo voy a saber yo si este gráfico cuando me pongo largo o corto basado en un cruce de medias móviles, cómo sé si la salida también va a ser idílica, como me demuestras en este gráfico que está rebuscado, ¿no? Por eso que estoy muy en contra de algunas estupideces que se dicen continuamente como si fuéramos papagayos y desde luego en la praxis no tiene ninguna razón de ser. Si al final el mercado no lo movemos nosotros, a pesar de que vemos figuras de artistas y todo este tipo de cosas, no somos nosotros que lo movemos. Desgraciadamente eso de la ley del autocumplimiento que algunos dicen que achacan al análisis técnico, es una auténtica gilipollez. O sea, aquí los que mandan son los fondos de inversión, el plan de pensiones, son ellos, son los gestores de fondos, no nosotros, que vamos a mover nosotros. Pero en fin, bueno, pues aquí tenemos, como veíamos, el gráfico índice, situación complicada, mucho cuidado porque podemos volver a ver los mínimos de este 2018. Así que atento y sobre todo, como hemos visto, perdido 24 euros, mal asunto. Vamos a Telefónica, ya para concluir. Bueno, pues Telefónica tenemos que ese canal bajista, ya lo he dicho 40.000 veces, está en una tendencia bajista dentro de dicho canal y ahora está haciendo, pues bueno, mantiene ese rebote de esa zona de los 6,65, como estamos viendo aquí, pero estamos viendo cómo los 7 euros se le están atragantando. Fijaros las mechas superiores, rompen por encima de 7, pero finalmente acaban cerrando por debajo. Aquí, pues claro, se intentaría buscar los 7,50, que es la resistencia del lateral, pero tenéis que tener muy en cuenta que perder sobre esa zona de los 6,65, poner un stop loss en los 6,60, si se va por debajo, pues hay que salir huyendo porque la situación va a ser bastante complicada para Telefónica también. Esta zona es fundamental. No perder 6,60, 6,65,
porque si lo pierde también va a tener tela. Y aquí ya vamos a utilizar unos gráficos que ya es que, fijaros que un gráfico semanal, y es que esto ya es increíble, ¿no? Es que de las primeras referencias que empezamos a tomar, fijaros por dónde está, y es que ya esto, como vemos, ya, es que es tremendo. Es que ya estaríamos hablando en torno a 5,5, con lo cual, fijaros todavía lo que se nos puede venir y vete a saber dependiendo de profundidad, pero en principio podríamos ver caída que fuera en torno a esa zona de los 5,5, ¿no? 5,60. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos sobre esta zona, como he dicho, 6,60, 6,65. Vamos a ver un gráfico diario. Ya sabemos que tenemos aquí un objetivo que está todavía activo y no quedará anulado hasta que no veamos al precio sobre 8,20. Así que mucho cuidado, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí que tenemos, por ejemplo, ese doble techo que bien lo supo captar y aquí funcionó perfectamente el análisis técnico, pero hay pendiente otro en 6,37 de momento, con lo cual mucho cuidado. Como estamos viendo, fijaros aquí, que no perdamos esa zona 6,60, 6,65, porque en primer lugar, bueno, a mí lo que me gustaría por mi parte, lo lamento por algunos, que estén posicionados largo en Telefónica, es que llegara a los 6,37. Bueno, yo que llegue a los 6,37 y después que rebote, y que se vaya a los 20 euros si quiere, pero que al menos se cumpla este objetivo, luego ya me da igual, como siempre digo. Pero por eso insisto, vigilar los 6,60, que por debajo 6,37 y ya estáis viendo las caídas que podemos tener en torno como esa zona que nos puede llevar a los 5,5. Fijaros que tenemos que remontarnos al pasado, ¿eh? Esto ya es un escenario, yo incluso escenario de 2006, que es un mínimo de 2012, ya lo estoy yo inclusive estudiando para el IBEX 35. Sí, periodo de 2007. Son escenarios que barajo, que vete tú a saber si se cumplirá o no, pero sí que estoy barajando diferentes escenarios posibles en caso de que empecemos a ver la continuidad o de que Wall Street pues finalmente pues veamos ya una corrección, ¿no? Que llegará antes o después, se está retrasando, pero que no hay que desde luego subestimarle, que cuando llegue pues hay que estar preparado para saber cuáles son los niveles que puede visitar. Y obviamente si el IBEX 35 se va a buscar niveles de 2007, niveles de 2012, que en principio es la idea que estoy barajando, pues imaginar qué va a pasar con Telefónica, va a seguir obviamente pues esa trayectoria, ¿no? Pero como os digo, son escenarios que hoy por hoy son esos simples nubes. Vete tú a saber lo que puede ocurrir. De momento hace falta más argumentos. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y que pasáis un buen fin de semana. Y bueno, ya sabéis que Yermo Cines, pues que podéis ver una buena película este fin de semana. Venga, un abrazo muy fuerte. Chao.